Pasamos ahora con lo que decíamos del inicio del programa, un momento poético, poesía, declamación con el querido Mboejara, David Galeano y el desafío de este domingo. Perfecto. Ah, es un desafío. Sí, desafío, pero el desafío lindo. También aquellas personas que quieren, así como ayer, enviarnos una pequeña estrofa. De una poesía. De una poesía, la que más les guste. Quiero empezar con una guaraní. ¿Sí? Por favor, ¿cuál es la poesía? Yo tengo un pequeño gran problema. Escribo poesía, pero nunca me acuerdo. Entonces tengo que leer únicamente mi poesía. Esta es una poesía escrita por David Galeano. Así mismo. Y se llama Coeponaité, un lindo amanecer. Tenemos música de fondo, maestro, por favor, que no sea noche de sexo. Ahí está eso. Guarají osema ha ojesapema, Ibaga jovi, ara ipoti, esacahase, iporao mimbi, dai yoyahai, Wirapura hei, omenihembama, ha omojesai, yane angami, Kaabo, iwira, haibote mimi, ombojetia ha ombowi'a, yane corazón, pei shañe perú, ara pejumi, con iponaitere, Ñanderu tupa, Ñanen boyopoi mba ewa suetepe, Ñaitema imaba, Yajeshakoa, Yawiyeme tupare miepo, Haoñon divepa, Yaikopavi ape, Hayekupiti, Hamborai kupope, Yajasapona, Ara ponete. Muy bien, aplausos, Mboejara. Lindo día que Creo que tenemos. no entendí todo. No importa, vamos a ir explicando después. Después tenés que hacer la traducción del Mucho. poema Mboejara. Sobre el amanecer, ¿verdad? Sobre el amanecer, destacando un lindo día con sol, ¿verdad? Escuchar en la naturaleza el canto de las aves, ver esa parte verde tan linda que tenemos. Y eso decía que nos alegra el corazón, ¿verdad? Y es que así empieza un día lindo, ahora ponete, dice. Y también un reconocimiento a Dios, el creador de todo esto, y que tenemos que darnos cuenta de lo hermoso que puede ser un día y con ello también qué hermosa puede ser la vida de cada uno de nosotros. Preparame la traducción Mboejara, después quiero que pongan la cara de Mboejara y al lado mi pintura. Porque es verde, el amanecer, sí, por favor, ¿no? Producción, por favor. Prepárenme el arte de ayer. ¿Cuál es tu poesía? Ok, Soneto de lo posible de Mario Benedetti. Puede ser que una vez, en un desvelo, descubramos que el mundo es una fiesta y encontremos al fin esa respuesta que desde siempre nos esconde el cielo. Puede ser que una noche, en algún vuelo, ganemos sin querer alguna apuesta y advirtamos que un alma está dispuesta a servirnos de paz y de consuelo. Puede ser que el transcurso de los años nos vaya proponiendo otra corriente, dejándonos con suerte y sin extraños. Y aunque en la piel nos queden cicatrices, desde el viejo pasado hasta el presente, puede ser que logremos ser felices. Uy, ¡Qué lindo! Gracias. Mario Benedetti, clavería. Vos sabés que yo también elegí a Mario Benedetti. Ah. ¡Qué bárbaro! No nos pusimos de acuerdo. No nos pusimos de acuerdo Más. porque este es un poema, o sea, una poesía que había leído en facultad, el querido maestro Frank Cruz, uno de los pocos profesores que considero maestros. Los maestros los que te enseña a apreciar algo que vos hasta ese momento no apreciabas, ¿verdad? Te marca la vida, ¿no? Y te Como marca, arriba. sí. Tengo pocos, ¿verdad? Está Frank Cruz, uno de ellos, No hay ninguno. y Diana Gauto, otra profesora de la universidad. Y él había leído este poema en una de las clases de comunicación, y es Táctica y Estrategia, de Mario Benedetti. Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca, y que no nos vendamos simulacros, para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es, en cambio, más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo, ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. ¡Qué lindo! ¡Vamos! ¡Qué lindo, Ricky! Impresionante.
Claro. No, tenemos que irnos un poema cada uno para cerrar. Mira, yo pensé que ya nos íbamos. No, vamos con un poema cada uno y cerramos. No se quiero. escapa, no se escapa. Buejara, usted empieza, por favor. Bueno, esto es dedicado siempre al hermoso día. El otro día dije una parte, acá termino hoy, dice. Taneco eponaite, pai que te epe, andere cojarbe guatavo, popujeo paepe, ane corazón guaitevi, ni epona enoje, ha eje cuavo cojarbe. Ha hoy menos coge, pi aracenda hoy, pai bocoa co árabe, eñeja a embowe, emba ene muegue coiva, embo jorín eñeja, embo piajunde de co, pai que te epe, ha emi awille, reiko belle co ara, ha taneco eponaite. Es una invitación a despertarnos siempre bien, y si ayer tuvimos algún problema, bueno, que hoy amanezcamos 0 kilómetros. Vamos. Para enfrentar el otro problema. Sí, 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 no me dejará. De tu autoría también, ¿verdad? también. Ah, bueno. Adelante, Ricky. Autoría de... No, doña Claudia. Pues no, vos. ¿Ya? Estoy acobardada. Quiero mi arte de fondo, por favor. Ahí está. Mi arte de fondo, lo que usted elija, señor director. Ponerle las montañitas más lindas. Ahí está. Al camino, al sendero. Ahí, también lo que es mi arte. Esto inspira, ¿no? Porque la duda es el indicio del descubrimiento. Descubrirlo implica haber encontrado lo necesario. Porque hay necesidades que no pueden esperar. Quien sabe esperar aprende la esencia del triunfo. Porque de nada vale el triunfo si no hay con quien compartirlo. Compartir es una virtud. Porque existen virtudes que llevadas al extremo son defectos. Los defectos son evidencias de nuestra condición de humanos. Porque esta humanidad no depende de la contextura física, sino del alma. El alma, pura como ella sola, es un abismo de inciertos. Y porque todo lo incierto está fundamentado en alguna verdad, de verdad me interesas. Muy bien, Ricky. Tengo que separar. Te cuento bien por qué se llama este El poema. baúl de la memoria. El baúl de la memoria. Sí. Bueno, yo me lanzo oficialmente como poetisa entonces con esto. El fondo tiene que ser un chique más triste, parece. Bueno, Más sombrío. sí. Bueno, dice... Esto yo escribí como terapia, ¿verdad? Dice la otra Claudia. Colores sobrios, 2 alianzas en un solo dedo, mirada transparente, un andar sencillo y prudente. Así es la otra Claudia, quien sonríe levemente y agradece. Desde aquí la observo con los ojos llorosos, confesando que nadie tiene por qué saber cuántas lágrimas se derramaron en el silencio de las noches, cuánto hoy ha costado abandonar la cama. A criterio de los demás, la otra Claudia es fuerte. Sin embargo, no es fortaleza. Llevo conmigo una gran resignación. No hay entereza, sino una aceptación del cruel destino. En su figura pareciera no haber resabios de dolor. Hay luz develando un toque de lucidez. Tal vez se trata de la madurez que impone la maternidad. Mientras, yo me reconozco con menos ilusiones, mucho más ser realista sobre la maldad y el odio, ahondando en la total desesperanza, asumiendo responsabilidades que debían ser en una vida de a dos. Ambas somos una, sintiendo el mismo dolor y el mismo amor, pero la otra disimula ante una sociedad exigente. Yo me rompo a pedazos en soledad. Qué impresionante. Ser bimba. No, cosa que tener una capacidad No me ataque más. admirable de la descripción del sentimiento. Admirable. Gracias. Y creo que eso es posible. ¿Verdad? Así que, y gracias por compartirlo. Tengo la creencia, Claudia y Ricky, que los que se van no se van del todo. Una parte de ellos queda siempre en nosotros, por toda la eternidad, y nosotros con ellos. Y yo también tengo la teoría, voy a dejar a Claudia, de que la tristeza nos inspira muchas veces más que la alegría. Vos te encontrás música triste que te conmueven más que las músicas alegres, poemas tristes que te conmueven más que los alegres, porque creo que te despierta más inspiración. Sí, sí.
Bueno, así que me liberé con eso, ¿verdad? Y lo saco a la luz por primera vez, ¿verdad? Porque lo compartí solo con mis compañeros del curso literario y con algunos familiares. ¿Y tenés más escritos? Tengo más escritos, son muy tristes realmente. Yo voy a contarlo acá al aire, no sé si lo conté ya. Yo quiero hacer un libro sobre... Te iba a decir, deberías hacer un libro. Y quiero inspirarme en el libro justo que comenté ayer, que es de Isabel Allende, hacer 2 partes. Y me encantaría que la segunda parte sí ya pueda hablar de que se hizo justicia en nombre de Marcelo. Sí. Entonces todavía no lo puedo concluir. Pero va a llegar, va a llegar. Qué positivo.